Muy bien, vamos a seguir con nuestra termodinámica de primer bachillerato. Vamos a intentar explicar lo que es una función de estado y para ello pues vamos a aprovechar que estamos estudiando un gas ideal y vamos a definir esas funciones de estado. Pero es un concepto que no solo es para el gas ideal, sino que trasciende y se puede utilizar a cualquier sistema termodinámico, ¿de acuerdo? Pero dentro del gas así podemos entenderlo quizá un poco mejor. Bueno, ¿qué es una función de estado? Bueno, pues una función tiene... Vamos a fijaros primero en la palabra función. Pues matemáticamente ya sabemos lo que es. Es unas operaciones matemáticas que se hacen con unas variables, ¿no? Pues es lo que nos va a pasar. Nosotros tenemos nuestras variables de estado, que en el caso del gas son presión, volumen, temperatura, moles. Bueno, pues se van a operar matemáticamente entre ellas por la raíz cuadrada de P por un partido de V o el logaritmo neperiano de T elevado al volumen, yo qué sé, cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Y eso es una función. Pero a nosotros nos interesa en termodinámica las funciones de estado. En termodinámica, las funciones de estado son aquellas cuyo valor solo depende de en qué estado se encuentra el gas, no de cómo hemos llegado a ese estado. Es decir, si el gas tiene un valor de presión, volumen, temperatura y número de moles, fijados las cuatro cifras, con la operación que hagamos entre ellas me tiene que dar un valor y siempre sea único cuando el gas esté en esas condiciones de presión, volumen, temperatura y número de moles. No va a depender de cómo he llegado ahí. Eso es lo que es una función de estado. Y dirás, ¿y para qué quieres una función de estado? Bueno, porque esa función de estado, o sea, lo que estamos calculando con esa función va a ser una magnitud física, normalmente la energía, o algo relacionado con la energía. Bueno, vamos a verlo. Tenemos el ejemplo de una montañita. Nosotros tenemos aquí una montañita y vamos a poner este símil para entender rápido lo que es una función de estado y lo que no es una función de estado. Yo puedo partir de aquí, puedo subir hasta la cima de la montaña, pero tengo dos caminos. Una función de estado es, por ejemplo, la altura de la montaña. Yo cuando llegue aquí a la cima siempre va a estar a la misma altura. Imaginemos que es 1200 metros sobre el nivel del mar. Vale, de acuerdo. Pues si este pico está a 1200 metros sobre el nivel del mar, no importa que yo suba por este camino directo o que yo suba por este otro. Si acabo aquí arriba, voy a estar a 1200 metros sobre el nivel del mar. Es decir, la altura del pico de la montaña es una función de estado. No depende de cómo llegue a él, porque siempre va a estar a la misma altura. Sin embargo, si yo mido la fatiga, la cosa cambia. Porque a lo mejor el camino más largo, lleno de pedregales, con mucha maleza, me va a llevar muchas más horas, me va a resultar mucho más fatigoso, mucho más cansado, voy a subir hasta arriba. Más que a lo mejor por este, que es con un camino más transitable y más directo y más corto. Y entonces me voy a cansar menos por el azul que por el rojo. La fatiga no es una función de estado, porque lo fatigado que yo llegaré arriba va a depender del camino que yo voy a escoger. Mientras que la altura hemos dicho que no, ¿eh? Bien, traducido esto a un gas, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues nosotros en los gases lo que vamos a hacer es ligar el trabajo como un cálculo de las variables de estado, pero el trabajo vamos a ver que no es una función de estado. El trabajo sería el equivalente a esa fatiga, ese cansancio. Y ese cambio que nosotros vamos a tener lugar en el gas ideal de compresión va a ser que nosotros vamos a encerrar el gas, por ejemplo, en una especie de émbolo, un techo móvil, y le vamos a poder comprimir, empujando hacia abajo el émbolo para llegar a encerrar el gas en un espacio menor. También puedo tirar del émbolo hacia arriba y expansionarle, hacer que el gas ocupe un volumen mayor. Bueno, pues si yo calculo el trabajo que va a hacer la fuerza empujando hacia abajo para comprimir el gas o hacia arriba para expansionarle, si yo calculo ese trabajo, voy a encontrar que la ecuación para calcularlo es diferente según la condición con la que yo lo haga. Las condiciones en termodinámica se refieren a qué variable de estado va a permanecer constante. Esos van a ser los diferentes caminos. El camino no va a ser el directo, el que va por la maleza, como en el caso de la montaña. Los caminos en termodinámica va a ser si es la temperatura constante, si es la presión constante, si es el volumen constante, etcétera, ¿vale? Bueno, pues el primer camino que vamos a ver para pasar de aquí a aquí, del punto más de expansión a compresión, es decir, vamos a apretar ahí el émbolo, va a ser hacer el proceso isotérmico. El proceso isotérmico va a implicar que nosotros vamos a ir continuamente
vamos a ir empujando poco a poco de tal manera que la temperatura del gas va a permanecer constante. Entonces, en ese caso, tendríamos un proceso isotérmico, temperatura constante, y la ecuación del trabajo que hace la fuerza, sería N por R por T, número de moles, gas ideal, temperatura, por el logaritmo neperiano de este cociente, volumen inicial partido por el volumen final. Pero ¿qué ocurre si yo lo hago a presión constante? ¿Y cómo lo puedo hacer a presión constante? Pues puedo hacerlo muy despacito, muy despacito, muy despacito, muy despacito. Lo voy empujando de tal manera que la presión del interior del gas siempre se va a igualar con la presión de la fuerza que está empujando el émbolo. Bueno, pues en ese caso el trabajo va a ser menos la presión por el volumen inicial menos el volumen final. Fijémonos que estas dos ecuaciones se parecen como un huevo y una castaña, son muy diferentes. Siempre un proceso isotérmico, temperatura constante, a un proceso isóbaro, presión constante, nos van a dar dos ecuaciones del trabajo diferentes. Si el proceso, por cierto, fuera isócoro, es muy sencillo. Si no hay cambios en el volumen, no va a haber trabajo. Claro, si tengo aquí el gas y hago una fuerza y el émbolo sigue en su sitio, pues acordémonos de la definición de trabajo como fuerza por desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Pues si el émbolo no se desplaza, no hay trabajo. Eso en el caso del gas significa que si no hay cambios en el volumen, no hay trabajo. Y por cierto, hay un último caso que no está relacionado con el trabajo, pero bueno, ya que está aquí, estamos viendo el nombre de los diferentes procesos. Es el proceso adiabático. Un proceso adiabático es aquel en el que no hay intercambio de energía en forma de calor. No tiene nada que ver para nuestro cálculo del trabajo, pero bueno, lo ponemos aquí que queda bien. En definitiva, ¿el trabajo es una función de estado? No. ¿Por qué? Porque depende de cómo yo llegue de aquí a aquí. Si voy de aquí a aquí de forma isotérmica, el trabajo vale esto. Si de aquí a aquí voy de forma isóbara, de esta manera. Por cierto, una observación. El trabajo puede valer negativo o positivo. Si nos fijamos aquí, este cociente, cuando el volumen inicial es mayor que el volumen final, como es el caso de ir desde aquí hasta aquí, desde una compresión, el logaritmo es mayor que la unidad, el logaritmo nos da una cantidad positiva y el trabajo sale positivo. Si fuera al revés, este cociente sería un número menor de la unidad y el logaritmo nos daría negativo y nos daría un trabajo negativo. Bien, lo que os quiero decir es que el trabajo tiene un signo asociado cuando vamos a hacer los cálculos y que está ligado a si nosotros hacemos un trabajo de compresión, trabajo positivo, o un trabajo negativo que es el de expansión. ¿De acuerdo? Eso es lo único que está indicando el signo del trabajo. Muy bien, eso es todo. Hasta luego.